debemos partir de la descripción exacta de lo que significa la palabra migrante, refugiado y desplazado. Migrante entendemos como toda aquella persona que se desplaza geográficamente, pero que tiene algunos cambios significativos en cuatro aspectos. Uno, el demográfico; el otro, el económico; social, el identitario y cultural. Esto hace una diferencia entre un migrante y un desplazado. El desplazado es una persona forzada a huir de su hogar, pero normalmente el desplazado no se encuentra muy lejos de la zona que residía, o sea, no va a resentir tanto las diferencias demográficas, económicas, sociales y culturales, mientras que el migrante sí lo va a hacer. De otra parte, ¿quién es el refugiado? El refugiado es prácticamente una persona que ha tenido que emigrar forzosamente por cuestiones de persecución o de riesgo de vida basado en motivos como persecución por raza, religión, por su nacionalidad, los conflictos entre países limítrofes, por opinión política, por su pertenencia a un grupo social, por género y por orientación sexual. Esto lo define ACNUR desde el 2009 y para ninguno de nosotros es desconocido si vemos las noticias y estamos como en situación, realmente ver cómo las personas son perseguidas y necesitan buscar refugio y asilo en otros países debido a la religión que profesan, a su raza, a género. Y bueno, pues esto a nosotros como psicólogos de emergencias es un campo de acción que va a necesitar de nuestro apoyo desde un primer momento. Es básico y es realmente importante. Voy a intentar compartir con ustedes unos videos, entonces les agradezco me tengan un poquito de paciencia porque hay que hacer un par de trámites. Disculpen, estoy intentando, no me deja. No puedo compartir el video en este momento, pero bueno, lástima. Me dicen si pueden ver la presentación nuevamente. Todavía, Moni, te estamos viendo a ti. ¿Ahora? Sí, ya veo la presentación. Bueno, veíamos la presentación. Ok, lo siento. Vale, perfecto. Entonces, estábamos viendo la diferencia entre estos aspectos. Moni, Dime. te estamos viendo a ti. Y antes Oh. de que continúes, feliz Día de Colombia, Moni. Ay, sí, hoy es 20 de julio. Es perfecto. Un segundo, por favor. Ya, ahora estamos viendo la presentación. Ok, están viendo la presentación, ¿verdad? Perfecto. Ok, continuemos con la presentación. Entonces, realmente a cada ser humano parecería que no, pero nosotros tenemos una referencia que es la que define nuestra identidad y ella está definida por nuestra cultura, por nuestros patrones, por nuestras creencias. Entonces, básicamente, fíjense ustedes que cuando salimos de un país, viajamos a otro, inmediatamente estamos pasando por un pequeño choque, a veces cultural, de algunas diferencias. Quiero empezar específicamente hablando como de los factores identitarios y culturales para poder llegar a entender un poco más la situación de las personas que tienen que migrar y adicionalmente migrar de forma forzosa.
El concepto de cultura, como les venía diciendo, es una red entrelazada de muchos aspectos que nos definen como seres humanos, ¿no? Entonces, cada vez que tenemos que salir de nuestro terruño, llamémoslo así, pues nos vemos afectados en quién somos, ¿no? Y cómo nos definimos. Hay ambientes que definitivamente nos definen. Uno es el histórico. Nosotros, a propósito de lo que estabas mencionando, Fernando, nuestro día de independencia, el ambiente histórico nos marca. El hecho de haber vivido ciertas cosas, no solamente nosotros como personas, sino nuestro pueblo, nuestra sociedad, nos marca una lectura de lo que nosotros somos y de lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, no somos ajenos a ese ambiente histórico. Por ejemplo, para nosotros en Colombia y para ustedes también en algún momento, haber tenido que confrontar los grupos subversivos, por ejemplo, en Colombia, al haber nosotros tenido un estado de guerra, la situación por la que cruza Venezuela, todo esto nos impregna regularmente de cómo vemos las cosas, cómo solucionamos problemas y quiénes somos, ¿no? Lo decía en la última clase Fernando precisamente, todo ese bagaje de lo que traemos atrás nos puede crear tanto herramientas, fortalezas para poder sobrellevar una situación de crisis o una situación de desastre, como también podría no solamente verse como fortaleza, sino como debilidad, porque una persona que ha tenido que sufrir durante toda su vida, por ejemplo, el hecho de haber sido desplazada, después de haber tenido que emigrar de su país, eh, seguir intentando buscar su camino y tener que enfrentar siempre una serie de situaciones que van a vulnerarlo, digamos, esto ya nos va dando dos lecturas de dos víctimas que pueden ser totalmente distintas dentro de su resiliencia. El ambiente geográfico, lo mismo. No es lo mismo nacer, por ejemplo, en la sierra, como definen ustedes esta parte de su país, que nacer en la costa o nacer en zona rural o urbana. Esto también nos va a dar ciertas características específicas. Está también el ambiente climático. Hay personas que están acostumbradas, por ejemplo, al frío. Hay otras que no. Entonces, para los migrantes y los migrantes, especialmente las personas que están buscando refugio, estas situaciones se van a ver abocados a una serie de aspectos climáticos. En el primer video que quería mostrarles que podemos hacer que al final podamos revisar los videos, en el tapón del Darién, por ejemplo, hay partes muy elevadas o muy húmedas también, que no todo el mundo está acostumbrado a vivirlas. Entonces, ya digamos, esto crea cierta vulnerabilidad. El ambiente productivo igualmente, ¿no? Cómo generamos recursos, nuestra capacidad de producción, de iniciativa, de creatividad. Es diferente cuando nosotros nos ofrecen todo, cuando nosotros tenemos que cultivar la tierra, porque esto también nos da otras fortalezas. Entonces, fíjense ustedes cómo se va formando una identidad, ¿no? Todos estos factores influyen en quién somos y esto podría generar un choque cultural, podría generar fortalezas, podría generar vulnerabilidad al momento de vernos confrontados a un desastre, por ejemplo, ¿no? O a una crisis. Ahora bien, lo mismo, la identidad para todos nosotros como psicólogos, pues sabemos que está conformada en un 70%, nuestra identidad personal, no social, la personal, está construida por nuestra identidad social, ¿no? Por nuestra cultura a nivel espacial, temporal, social, y esto va a definirnos como personas, ¿no? Entonces, cuando tengamos grupos de desplazados, fíjense ustedes, por ejemplo, vuelvo y menciono el tapón del Darién, ahí van a encontrar un sinfín
culturas. Está, por ejemplo, hay haitianos, hay colombianos, hay venezolanos, hay peruanos, ¿no? Entonces, hay que saber en un principio a quién tenemos enfrente, a quién vamos a apoyar, ¿no? Cuando hablaban el otro día en la clase de primeros auxilios psicológicos, igual como lo vemos en la escala de la edad, es distinto intervenir a un niño, es distinto intervenir a una persona adulta, cada uno de ellos tiene sus necesidades, pasa algo muy parecido con la cultura y con las personas que vamos a tratar. Claro, uno podría decir, bueno, pero yo estoy en un país donde no hay flujo migratorio, pero pues realmente sí lo hay, porque por ejemplo, cuando migraron colombianos, cuando migraron venezolanos hacia Chile, muchos pasaron por Perú. Lo mismo, todo lo que estamos hablando en este instante aplica para las poblaciones internacionales, ¿no? Porque podemos vernos abocados a un tsunami, a un accidente aéreo, a un accidente de tráfico donde se vean involucradas otras nacionalidades y debemos recurrir a todos estos, digamos, recurrir nuevamente, porque pues no estoy diciendo prácticamente nada que no sea ajeno a nuestros conocimientos básicos en psicología, ¿no? Lo que sucede es que aquí vamos a anexarlo a la migración en masa, por ejemplo, o a la intervención psicológica en emergencias con personas de otras nacionalidades. ¿Está bien? Entonces, cuando una persona migra, cuando deja su país, cuando está buscando un mejor futuro, pues se va a dar una desadaptación. Hay dos términos que yo utilizo que son distintos, uno es adaptación y otro es integración. La adaptación involucra asimilar y acomodar. Cuando nosotros asimilamos y acomodamos, dejamos de ser, ¿verdad? Mientras que cuando nosotros nos integramos, que sería lo ideal, pues lo que buscamos es dar lo mejor de nosotros y recibir lo mejor del otro, ¿cierto? Y ese es uno de los primeros errores que se comete cuando recibimos migración en masa, y es porque intentamos que la persona o las personas que lleguen, nada, se adapten. Y ese no es el mejor camino posible, ¿no? Entonces, la idea es lograr integrar. Cuando hablamos de una intervención psicológica en emergencias con migración, casi que tenemos un espacio más amplio de apoyo. ¿Por qué? Porque también hablaban en primeros auxilios psicológicos de la atención inmediata en las 72 horas. Nosotros vamos a tener una franja más amplia con ellos, ¿no? Muy seguramente vamos a hacer un acompañamiento en primera fase de intervención en emergencias. Muy posiblemente van a haber ocurrido esas 72 horas, lo que no nos va a ayudar mucho en términos neurofisiológicos, y quizás el reto va a ser un poco más amplio, pero bueno, continúo y ya se van a ir dando cuenta por qué. Entonces, decíamos, el desplazamiento de un lugar al otro por movilidad geográfica puede ser individualmente, puede ser en pequeños grupos o puede ser en masa. Cualquiera de estas podrían necesitar de nuestro apoyo desde la intervención psicológica en emergencias. Esta nueva lectura de la persona del nuevo contexto, pues obviamente la va a llevar a tener dificultad en la toma de decisiones, porque ¿cómo tomamos nosotros decisiones? De acuerdo a la lectura que hacemos de un entorno, pero si el entorno nos es desconocido, va a ser totalmente difícil. Esto va a crear problemas a nivel cognitivo, emocional, fisiológico, ¿no? El CASIC prácticamente, como les decía, emocional, y va a repercutir no solamente en personas, sino en su familia y en su entorno. Fíjense, por ejemplo, que cuando algún familiar decide migrar y irse por una de estas rutas, toda la familia se queda en una situación de emergencia, digámoslo así, porque no sabemos qué tanto va a correr peligro su vida, ¿no? Entonces, son
hay que ser consciente de la repercusión. Ahora, dentro de los modelos, normalmente partimos de los correctivos, o sea, intervenir en el grupo de personas que llegaron a Panamá, de personas que llegaron a cierta zona, pero no deberíamos empezar por los correctivos, deberíamos tratar de realizar programas preventivos, ¿no? Las personas no saben a lo que se arriesgan cuando cruzan una frontera, por ejemplo, y no solo la frontera, sino el espacio físico del tapón del Darién, del Mediterráneo, de la Franja de Gaza, o sea, zonas que son realmente en México, por ejemplo, para pasar a los Estados Unidos, el río Bravo, son situaciones muy complicadas y no saben a lo que se van a exponer. Entonces es importante informar. La información es el mejor ansiolítico, escuché yo alguna vez, y es verdad, ¿no? Si uno tiene información, puede estar más tranquilo, puede tomar decisiones, y bueno, ese sería como el campo, el mejor campo, el escenario ideal, ¿no? Pero si no se puede, tratar de generar una primera intervención de la mejor manera posible dentro de los videos. Hay un video por ejemplo, en el tapón del Darién, donde ellos mismos mencionan que si ellos hubieran sabido a lo que se iban a exponer, muchos de ellos no lo hubieran hecho, ¿no? La pérdida de familias, ¿no? Lo peligroso que es, por ejemplo, cruzar el río Bravo. O sea, hay gente que se ahoga ahí porque por algo se llama el río Bravo, ¿no? Entonces, no es fácil. En términos de leyes, ¿qué posibilidad hay? Porque dicen, no, pues llegamos allá y miramos a ver qué pasa. El desconocimiento de las leyes puede hacer que ese camino que se hizo sea totalmente infructuoso. Entonces, por lo menos si uno va con las ideas claras con respecto a cómo es el sistema de asilo y refugio en un país, pues así por lo menos puede llegar a lograr que lo que está intentando tenga un buen final, ¿no? Y no ir como pasos por pasos. Ahora bien, perdón, hablando de la red social que tienen las personas, estas son supremamente importantes. Como todos nosotros sabemos, cada persona que nosotros conocemos la multiplicamos por 10, o sea, son una fuente de apoyo para cada uno de nosotros. Si se migra, perdón un segundo. Si migramos sin perdón, si dejamos atrás nuestra red social, es como trasplantar una planta sin su tierra, ¿no? Entonces, la red social es básica y es muy importante, tanto a nivel familiar, social como laboral. Y así se migre con los miembros de la familia, se va a ver resentida la situación. Entonces, es muy importante el remanente social. Y vamos a ver vamos a ver más adelante que es muy importante reunificar familias lo más pronto posible, reunificar comunidad lo más pronto posible para poder colaborarles de la mejor manera posible. Ahora, como les venía mencionando, el choque cultural. Cuando una persona es muy cerrada, cuando no tiene mucho conocimiento de qué es lo que le espera, cuando va a salir de su país, cuando va a buscar refugio en otra parte, pues esto le va a llevar a un choque, porque no va a saber cómo, qué tiene que hacer, por ejemplo, al ingresar a los Estados Unidos para lidiar, digámoslo así, ¿no? Con los agentes de migración, ¿no? Con el proceso jurídico, cómo hacer para que se le respeten sus derechos, etcétera. Entonces, ese choque cultural ya va a generar que la persona, además de todo lo que habrá vivido en el camino de desplazamiento,
pues le va a generar otro tipo de conflictos e inconvenientes. Todo migrante, imagínense ustedes, ahí van a ver ustedes una escala de 10 aspectos de duelo que sufrimos los migrantes. Ahora imagínense esos 10 aspectos en una situación de crisis, ¿no? Definitivamente va a, va a hacer que la situación se sienta mucho más fuerte, ¿no? El tener que llevar a cabo un duelo por la familia que se deja atrás, la red social, muchas veces el idioma, ¿no? Por ejemplo, las personas que su objetivo es entrar en los Estados Unidos o del África entrar en la Unión Europea, el duelo por la cultura, ¿no? Por nuestros, por quién somos, qué deseamos, cuál es nuestra comida, cuál es nuestro clima, cuál es nuestro reconocimiento, ¿no? Digamos, hablando, por ejemplo, de Maslow en principio, ¿no? El nivel social, el grupo étnico al que pertenece la persona que migra, su proyecto de vida, ¿no? Va a tener que hacer un duelo con respecto a este proyecto. Si le sucede a los migrantes normales, ¿no? Que deciden tomar un avión, migrar, ahora imagínense cuando una persona está buscando salvaguardar su vida y la de los suyos, ¿no? Y el duelo muchas veces al no regreso, especialmente en las personas que están buscando refugio. ¿Por qué? Porque están buscando refugio por amenazas de vida. Y normalmente cuando logran un asilo, los países tienen muy definido que si una persona recibe asilo, lo lógico es que no tenga por qué regresar a su país, porque eso significaría que realmente no tenía su vida no estaba corriendo un riesgo, ¿no? Entonces, el duelo al no regreso en las personas que migran por refugio y por asilo va a estar dado, ¿no? Entonces, es bueno tener en cuenta también estos duelos. El duelo tiene implicaciones emocionales, comportamentales, psicosomáticas, cognitivas. Siempre va a haber este tipo de afectaciones. Es bueno tenerlas en cuenta porque cuando vamos a hacer un acompañamiento, como ya sabemos, no solamente es el comportamiento verbal, sino el comportamiento no verbal, ¿no? Y todas estas implicaciones van a estar a la orden del día, ¿no? Algunos conceptos básicos, retomo lo mencionado por Fernando en la última clase, digo yo, menciono mucho a Fernando porque, digamos, empezamos con la parte del aspecto psicológico. Algunos factores que quiero retomar mencionados por él y mencionados, pues, digamos, donde hemos adquirido nuestros conocimientos. No dar nada por sentado, ¿no? Tener en cuenta que la otra persona es la otra persona, ¿no? Tener claro quiénes somos nosotros, cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestras fortalezas y tratar de intuir lo más rápidamente posible, de acuerdo a su cultura y su identidad, etcétera, quién es el otro. ¿Está bien? Hablamos de víctimas y damnificados, nunca de pacientes, porque eso ya nos lleva al área clínica y nosotros no somos clínicos. Incluso en un refugio nosotros no vamos a hacer terapia, ¿no? Vamos a hacer un acompañamiento. La ventaja es que si estamos en refugio con ellos un par de semanas, tenemos más tiempo para hacerles el acompañamiento, para determinar quiénes deben ser remitidos, ¿no? Como decía Fernando, una persona puede estar bastante vulnerable. Yo les cuento con el desastre del Nevado del Ruiz en el 84, el padre de una compañera mía, perdieron todo, pero la familia se salvó. El padre de mi compañera siempre regresaba a Armero, se llamaba la ciudad. Él siempre regresaba, todos los días iba, venía, y nadie le prestó atención y él terminó suicidándose.
¿no? O sea, muchas veces pensamos que con que la persona tenga techo y comida, ¿no? Se les hicieron unas casas en Lérida, una ciudad alterna, muy cercana incluso a Armero, pero no estrictamente eso es lo que está buscando una persona. Entonces, tener mucho cuidado, recordar que son víctimas y damnificados, nunca pacientes. Realizar intervenciones clínicas, no realicemos intervenciones clínicas, como lo mencionaba, nuestra indumentaria debe ser acorde al escenario, la identificación, como lo mencionaban el otro día, tomar conciencia de nosotros mismos, como les dije, respetar siempre a la persona de forma digna. Quiero hacerles un comentario porque lo he visto en muchas situaciones. Lamentablemente hay un video que nos muestra la situación de una mujer que se lanzó de un puente con su hijo de 10 años aquí en Colombia. El policía que pues trató de intervenir, la trataba de mamita. Mamita, venga, no haga eso, mamita, mire que esto, lo otro. Realmente eso va contra el respeto de la persona. La persona que tenemos enfrente no es un abuelito para nosotros, no es una mamita, no es un papito, es una persona que debemos tratar en lo posible, si nos da su nombre por el nombre, para cada uno de nosotros el nombre es supremamente importante, ¿no? Es distinto que a mí me digan señora, que me digan Mónica. Entonces, crear mejor un vínculo más directo y menos, porque nosotros ya estamos creando estereotipos, ¿no? Cuando le decimos a alguien mamita, pues sí, la señora es madre, pero no es la mamita de nadie más, ¿no? Entonces, es preferible ahorrarnos, digamos, ese tipo de términos que muchas veces utilizamos con mucho cariño, pero, pero que fíjense, si ustedes estuvieron en una situación difícil y alguien les llamara, claro, eso va en cada uno, pero es lo mismo. No lo veamos desde cómo sería para nosotros, ¿no? Si a mí me dijeran abuelita, pues yo diría, ay, tan querido, tan bonito, pero quizás a otra persona no le gustaría que yo la llamara así, ¿no? Entonces, tratar de respetar siempre a la otra persona. Hablar, por favor, de migrante y no de inmigrante. Existe la palabra emigrante, inmigrante, inmigrante, pero es que el problema con la palabra inmigrante es que tiene demasiado peso negativo, ¿no? Cuando nosotros decimos es un inmigrante latino, entonces ya se piensan los mojados, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, normalmente hablamos de migrantes, porque al final existe de hecho la migración pendular, vamos y volvemos. Entonces, digamos que podríamos casi el in y el obviarlo y tratar de hablar de migrantes. ¿Está bien? Disculpen, no sé si los clics son preguntas o si es... No, está bien, no te preocupes, están ingresando gente. Vale, perfecto. Bueno, entonces, con respecto a la integración, tenemos, ¿cuál es la intención de la integración? Lo que les decía, asumir lo mejor del medio que nos acoge y ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Esto ayuda en términos de salud mental, de bienestar psicológico, de satisfacción personal y adicionalmente el lograr integrarnos, que sería la idea real, lograría darnos una estabilidad cacique cognitiva, emocional, física, personal y social. O sea, esta sería la panorámica ideal. Claro, dentro de los videos que quería mostrarles y dentro de la realidad que ustedes muy posiblemente habrán vivido, en los refugios, por ejemplo, ¿no? Hay una clase que en este curso no la he visto, que es la de refugios. Me parece supremamente interesante. El año pasado la pude recibir con el grupo de Perú. Es excelente porque es como estructuralmente se crea un campo, ¿no? Un refugio.
Pero si vamos a ver la realidad, es muy triste porque la realidad es otra totalmente diferente. Son carpas ubicadas pues en muchos sitios, ¿no? No digo que en todos. Em, rápidamente, de cualquier manera, no tiene la estructura que sería necesaria, ¿no? Donde hay un puesto para que las personas puedan tener su espacio de retiro o recogimiento espiritual, ¿no? Es muy importante. ¿Dónde está la parte administrativa? ¿Dónde se ubican los baños? ¿Dónde se ubica las basuras, por ejemplo? ¿Dónde se va a acoger a los niños? Más adelante vamos a ver la intervención con niños migrantes no acompañados y definitivamente hay que tener muchísimo cuidado dónde se ubican a estos niños no acompañados. Otros conceptos básicos. ¿Cuáles serían las poblaciones vulnerables? Las poblaciones indígenas, ¿no? Ya ahí hablamos de otras culturas ajenas a nuestra propia cultura, por ejemplo, el idioma que hablan, si son una población minoritaria, ¿no? Obviamente también los va a poner en situación vulnerable. Las personas con enfermedades y discapacidades, hay que estar muy atentos y buscar información lo más pronto posible con respecto a si una persona tiene lentes, gafas, si una persona mayor tiene, por ejemplo, una ayuda auditiva, ¿no? Si le estamos hablando a una persona mayor y no nos contesta, pensemos, quizás utiliza una ayuda auditiva, ¿no? Y habría que buscarle más o menos en la zona a ver si podemos encontrarle el audífono, ¿no? Otros colectivos desfavorecidos también. Igual los niños siempre van a ser una población vulnerable porque realmente al final ellos no son los que quieren migrar, ¿no? A ellos se les toma de la mano y se les hace migrar o se les da un papelito con un número telefónico y se les manda a migrar. Y los niños, esto los hace también una población vulnerable. Las poblaciones minoritarias, como decíamos, ¿no? Personas de otras culturas, que hablan otras lenguas. Personas relacionadas étnicamente con los perpetradores. Por ejemplo, si hay un ataque terrorista y alguien, porque ha sucedido, tiene ciertas características, obviamente todos se van a ir a buscar, no a ese personaje en particular, sino que ya entra dentro de todo ese grupo cualquier persona que se le parezca étnicamente hablando. Entonces, esa población va a pasar a ser vulnerable. Personas amenazadas, traumatizadas, hay que tener los ojos muy bien abiertos para poder definir dentro de esta masa de personas, de este grupo de personas que está migrando, quiénes son personas vulnerables. Otros factores que nos hacen a la población vulnerable, que hacen a la población que tendremos enfrente vulnerable, es la exposición a circunstancias adversas, por ejemplo, en el tapón del Darién, personas que vieron morir a otras personas, que vieron cadáveres, que perdieron familiares, que fueron violadas, que fueron robadas, etcétera, ¿no? Esto las hace más vulnerables. Disfunción familiar, el haber dejado su familia atrás, el haber sido separadas de sus familiares, por ejemplo. Condiciones de pobreza, que las va a ver realmente porque normalmente las personas que migran están de alguna manera, primero, tratando de salvaguardar su vida y segundo, buscando nuevas esperanzas, ¿no? Para su futuro. Baja cualificación, entonces también lo mencionaban el otro día, la terminología, cómo vamos a hablar con ellos, cómo vamos a explicarles las cosas, etcétera, y qué esperamos de ellos también, ¿no? Entonces, esto es un factor de vulnerabilidad. El consumo de sustancias psicoactivas puede darse,
patologías mentales, ¿no? Porque no todas las personas que migran tienen un coeficiente intelectual esperado para poder prestarles la ayuda lo más rápidamente posible y no todas son igualmente resilientes. El no llevar documentos, el idioma, su estructura social, enfermedades físicas, ¿no? Sus propias creencias, todos estos factores aumentan el grado de vulnerabilidad. Percibirse como una persona que no tiene la capacidad para realizar este proceso, ¿no? Se ve cuando se habla con las personas después de cierto trayecto. La baja motivación, el estrés, la dificultad para tomar decisiones porque es un entorno que para ellos es totalmente desconocido. La comunicación no asertiva, o sea, son el ser pasivo o el ser agresivo no va a ayudar en estos procesos. Y se van a dar, como vemos aquí, indicadores como desesperanza, confusión, frustración. O sea, esto lo van a ver en la migración en masa en búsqueda de refugio. Ahora, ¿cómo nos comunicamos interculturalmente? Especialmente cuando no conocemos bien la cultura o cuando las otras personas hablan otro idioma. Alguien mencionó en la clase de Fernando el dibujar. Perfecto. Mensajes claros, concisos y sencillos. O sea, como si fuéramos nosotros los que no hablamos español, ¿no? Buscar palabras no tan elaboradas, básicas y corto. Nosotros hablamos mucho, ¿no? Entonces tratar de ser lo más concisos posibles. Analizar las reacciones verbales y no verbales. Buscar otras posibilidades para hacerse entender, a señas, creo que dijo también alguien el otro día. Buscar compatriotas de la víctima, ¿no? Eso nos podría ayudar mucho, porque hay gente, por ejemplo, que puede ser más resiliente, quizás a veces más inteligente en términos interculturales y pueden tratar de decirle a su compatriota más o menos qué es lo que estamos tratando de decirle que hay que hacer o el acompañamiento, cuál es el procedimiento, etc. Recurra a intérpretes. Si tenemos intérpretes, esto va muy bien, aunque más adelante vamos a hablar un poco de los intérpretes. Defina qué acompañamiento es el que necesita la persona. Fíjese en los aspectos culturales. Tenga en cuenta los aspectos religiosos. Dentro de la psicología de emergencias es muy importante saber que nosotros no vamos a hablar de religión, solo si la persona lo menciona, ¿vale? Y adicionalmente, dentro del aspecto religioso, desde la psicología de emergencia lo llamamos el acompañamiento espiritual, el poder ofrecerle, ¿no? Como decían el otro día en PAPS, ese acompañamiento, porque hay personas que tienen, digamos, que profesan su fe realmente, ¿no? Y la fe es un pilar muy importante. Entonces, si podemos darles ese apoyo con los pastores o con los sacerdotes, etcétera, es muy importante. Tecnología. Si tenemos el Google Traductor, perfecto. O sea, si hay línea, si hay internet, es una maravilla, ¿no? En principio, porque tampoco sabemos qué va a traducir exactamente, pero eso ya es un acercamiento, ¿está bien? O sea, para decir la persona que tiene hambre, que le duele una rodilla, que cree que se partió un hombro, pues creo que el Google lo logra o el DeepL. Infórmese sobre las reacciones de duelo, ¿no? Que pueden tener normalmente en esa cultura. Por ejemplo, en Haití, cuando el terremoto, era un poco complicado la recogida de los cadáveres porque no pueden ser recogidos fácilmente, o sea, como nosotros lo haríamos. Fernando mencionó también en otras culturas, por ejemplo, ¿no? En los países árabes o musulmanes, no se puede dar la mano a una mujer. No se puede, así sea ella quien hay que darle la noticia del fallecimiento de alguien, por ejemplo,
a solas con la mujer no se puede, tiene que estar otra persona acompañándola. Entonces, hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas. Buscar las personas que son figuras de autoridad en la otra cultura, ¿no? Porque estas personas nos van a ayudar a organizar el todo, ¿no? Como les digo, cuando estamos hablando de migraciones en masa, estamos hablando de intervenciones en refugio. Entonces, empezar a buscar las figuras de autoridad que nos pueden colaborar a realizar que las personas con las que estamos empiecen a desempeñarse de la manera más receptiva y activa posible, ¿no? Dar tareas claras, porque muchas veces es que realmente ellos no saben qué es lo que toca hacer ahora, ¿no? A nivel legal, a nivel de comunidad, a nivel social, ¿no? Entonces, ser muy claros en estas informaciones. Conecten las redes, habíamos visto anteriormente que eran muy importantes. Trate de no separar a las familias, como ocurrió en las últimas migraciones hacia los Estados Unidos, que se separaban los niños de los padres, y realmente eso es crear mayor afectación, digámoslo así. Información relacionada con consulados, agencias de viaje, por ejemplo, si estamos hablando de turistas, ¿no? Etcétera, para que las personas puedan comunicarse lo más pronto posible con sus familias de origen. Los intérpretes, lo que les mencionaba hace un momento. Hay que hacer una muy buena selección de candidatos. ¿Por qué? Porque podríamos llegar a convertir a una persona que habla ambos idiomas, no porque hable ambos idiomas significa que tiene capacidad para prestar primeros auxilios psicológicos o para colaborar en un desastre, ¿no? Entonces, seleccionemos muy bien a los candidatos, porque si no podemos llegar a victimizar a una persona, ¿no? No todo el mundo tiene el temple para tener enfrente un niño que le va a contar una historia donde fue, por ejemplo, abusado en el camino, ¿no? Hay que explicarles lo que vamos a esperar de ellos, por ejemplo, que traduzcan fielmente lo que la otra persona está diciendo, no lo que esta persona intérprete cree que entendió. Por eso se llaman intérpretes y no traductores, ¿no? Que pueda fijarse en las reacciones comportamentales, emotivas, físicas, ¿no? Lo que mencionábamos antes. O sea, hay que entrenarlo prácticamente. Como mencionaba el otro día, los PAPs los puede aplicar cualquier persona, pero para ello hay que conocerlos y hay que apropiarse de ellos y hay que ejercitarse en ellos, ¿no? Que recuerde que su papel es de mediador solamente. Que sea empático con la víctima, ¿no? Porque para un niño es más fácil abrirse y decir, o sea, casi que lo que nosotros estamos preparados para hacer, debería estar preparado ese intérprete también para ofrecer, ¿no? A enseñarle estrategias de afrontamiento, estrategias de respiración, de focalización en la tarea, de autoinstrucciones, ¿no? De visualización, el poder asistir a debriefing, porque, como todos sabemos, esto no es fácil, ¿no? Y pues son personas que nos van a colaborar de buena fe en hacer la interpretación de lo que la persona está diciendo, pero que hay que cumplir con unas reglas. Entonces, es muy importante a la hora de los intérpretes. Es más, no esperemos a que pase algo para tener intérpretes. Sería fabuloso crear un grupo en AMPE internacional, ¿no? O sea, en los diferentes AMPE, donde pudiéramos capacitar personas que hablan diferentes idiomas para un acompañamiento en primeros auxilios psicológicos, ¿no? Y así poder tener ya como un grupo de intérpretes y no a último momento. En valoración cognitiva de las personas con las que vamos a trabajar, revisar la capacidad de discernimiento, la capacidad de memoria, de recordación, qué es lo que recuerda, ¿no? La capacidad que tiene de comprender qué fue lo que pasó, cómo está reaccionando, si se orienta,
si es capaz de orientarse, es muy importante. El sentimiento que tenga de impotencia o de resiliencia, porque también los hay, de desesperanza, la capacidad funcional, o sea, si es capaz de activarse o no, la capacidad de ejecutar tareas y de cuidado personal. Eso en valoración cognitiva. Ahora, creo que más tarde van a hablar del triage. Yo siempre quiero hablar de este triage de la Cruz Roja Americana 2012, en donde menciona una serie de aspectos que van a hacer que la persona esté dentro del triage psicológico más vulnerable, ¿no? O un poco menos. Entonces, la primera y la más álgida es el peligro de muerte de ella, para ella o para personas, otras personas. En movimientos en masa se ven. Se ve en el tapón del Darién, se ve en el Mediterráneo, se ve en el río Bravo. O sea, ya con eso ya el triage, todas nuestras víctimas están en la situación vulnerable. Ha informado pánico o angustia, así nos llegan las personas a las bases, a los refugios. Representa carga de vida directa para la víctima o un miembro de su familia, está dado. ¿Ha visto o escuchado sobre muertes o heridos graves? Está dado. ¿Ha fallecido uno de sus padres, niños o familiares? ¿Ha fallecido su mascota? Es un punto importante para muchas personas, ¿no? No es porque a alguien le fallece, el año pasado mencionaba Fernando precisamente lo importante que era para las personas damnificadas, por ejemplo, el haber perdido a sus animalitos de granja, ¿no? Es que forman parte de su ser y de su vida. Entonces, está el sexto punto, el fallecimiento de mascotas o de animales cercanos. ¿Ha enfermado o herido físicamente el evento a alguien de la familia? Va a suceder, lo vamos a ver, porque normalmente se está tratando de cruzar una frontera, cruzando una valla, cruzando un río, situaciones agrestes, etcétera, ¿no? Se ha retrasado la evacuación o el apoyo, está dado. Ha desaparecido un familiar, hay niños no acompañados, es su casa no habitable. ¿Casa? ¿Cuál casa? Ha sido separado de su ser querido, ha tenido anteriormente problemas psicológicos, ha vivido otra catástrofe y 15 no se identifican factores triage. Entonces, ahí podemos ver peligro agudo, el número 1, el de vida, de alto riesgo entre el 2 y el 10 y riesgo medio entre el 11 y el 14. Obviamente el 15, pues no se identifica ninguno de estos factores. Estrés postraumático, no me voy a detener mucho tiempo allí, ya todos lo conocemos, el screening, angustia, indefensión, se siente psicológicamente cargado, fuertes sentimientos relacionados a ese evento, dificultad para dormir, memoria fotográfica, pesadillas, la visión de túnel, el intento de no pensar en ese evento, pero la visión de túnel hace que lo recuerde y lo recuerde. Siente que sus habilidades están restringidas, y a eso se van a ver abocados por desconocimiento de la cultura, por el shock cultural, pérdida de herramientas, ¿no? Teme que el evento pueda afectar su salud. Ahora, grupos de riesgo, factor de riesgo, no poder huir, no tienen otra alternativa, o sea, ya se metieron por ahí, ya no hay vuelta de hoja, no se pueden devolver, por ejemplo, ¿no? Entonces eso nos crea un factor de riesgo. Poca disponibilidad de ayuda, o sea, son 500 y hay 10 personas en el campamento para dar apoyo. Actitudes distanciadas, la disgregación familiar, poca información, altos niveles de activación, ver heridos o muertos. Factores protectores, una actitud empática, ahí podemos colaborar nosotros. Las experiencias anteriores que hayan tenido, disponer de alternativas, capacidad de comunicación, allí también podemos nosotros colaborar. Información de calidad, reagrupación, podemos colaborar ahí.
niveles bajos de activación, afrontamiento emocional. Entonces, casi que dependerá bastante de nosotros el poder disparar esos factores protectores. Los grupos de riesgo. Según Kollner en 2009, tener más de 30 años, ir solo, experiencias anteriores, claro, el mayor es de 30, digamos que es hasta curioso porque serían en este caso más vulnerables los niños y las personas mayores, ¿no? Las experiencias anteriores, bajo contacto social, la pérdida de la red social, dificultad para identificarse con la población a la cual se llega, dificultad para obtener apoyo de los iguales, porque todos van a estar casi que en la misma situación, dificultad para obtener un apoyo supervisado, porque son tantos que va a ser difícil poder apoyar a cada uno de ellos, ¿no? Entonces eso aumenta el riesgo de vulnerabilidad. Cambios en el momento de vida, están cambiando de situación, de vida casi. Sentimientos de despersonalización, cuando se ven abocados a un atraco, a una violación, a ver muertes en vivo, ¿no? Y lentas además, porque no es, por ejemplo, no digo, es diferente ver a alguien cometer un acto suicida porque ha pensado en quitarse la vida a ella misma, que ver a una persona que quiere buscar refugio, ahogarse en el río, ¿no? Espero que me lo entiendan de la mejor manera posible. Se asume como herida fuerte o abuso, ¿no? Ser la causa de muerte de alguien. Hay muchos padres que van con niños y se les ahogan sus niños, ¿no? O se les enferman. O convencieron a su hermana o a su hermano de irse con ellos y lo mataron, ¿no? En el camino. Entonces, el sentirse causa de la muerte de alguien, pues esto va a afectar todavía más, ¿no? Hay algunas otras como extrema subjetividad sobre el suceso. Yo creo que aquí ir más allá de lo que realmente está sucediendo no es ni necesario porque ya lo que está sucediendo es bastante extremo, ¿no? La neuroanatomía. Quiero recordarles, no voy a hablar mucho de esto, no me voy a extender, pero la idea es básicamente recordar que hay unos neurotransmisores que se disparan y definitivamente influyen y afectan el cerebro reptiliano, ¿no? Y hace que la información no pase a la corteza cerebral, al frontal para poder tomar decisiones, etcétera, el cortisol, la noradrenalina, y todo esto va a hacer que definitivamente pueda darse un estrés postraumático. Y fíjense que nosotros muy seguramente cuando vamos a poder apoyarlos ya ha pasado una semana, cuando llegan a un campamento, por ejemplo, ¿no? Entonces el trabajo va a ser casi que más arduo, ¿no? ¿Y qué vamos a percibir? Memoria traumática, reexperimentación, hipervigilancia, evitación, ¿no? Problemas de concentración, problemas de memoria, trastornos de sueño. Todo esto fisiología del trastorno de estrés postraumático. Entonces, digamos que vamos a tener que apoyar un poco más fuerte. ¿Está bien? Grupos de intervención, por ejemplo, para la Unión Europea, la Policía de Frontera, Frontex, es una policía que se encarga de todos los límites de la Unión, ¿no? Para tratar de controlar el flujo migratorio. Especialmente hay puntos álgidos como en Italia, como en España, en Melilla, en Marruecos, por ejemplo, ¿no? Grupos de intervención comunitaria, grupo logístico, grupo psicológico y grupos sanitarios. Bueno, entonces vamos a hacer así, antes de hablar de casos de niños migrantes, 5 minuticos de pausa para aquellas personas que necesiten ir por un vaso de agua, ir al baño, no sé, hacer cualquier cosa y nos vemos en
5 minutos, o sea, a las 10 y, perdonen, iba a decir 17, para mí son las 5. Nos vemos en 5 minutos, a A las las 5. 18 regresamos, Moni, no te preocupes. Perfecto. Listo, gracias.
Muy bien, señores, vamos a continuar. Pero antes vamos a compartir uno de los videos que Mónica les quería pasar sobre migraciones. ¿No se oye? ¿Me confirma si se oye, Moni? Ok. Sí, Entre la frontera entre Panamá y Colombia se corta la ruta panamericana, la carretera más larga del mundo. Esta comienza en el norte de Alaska y termina en Ushuaia, en el extremo sur de Argentina. Pero entre la zona de Yavisa en Panamá y Turbo, Antioquia, esta está dividida por el Tapón del Darién, 100 kilómetros de jungla que se deben atravesar en el recorrido que los migrantes hacen ilegalmente para llegar a Centroamérica. El Parque Nacional del Darién, mejor conocido como el Tapón del Darién o la Ruta de la Muerte, fue declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1981, y las razones por las que la carretera no lo atraviesa es porque al menos 15 comunidades indígenas no apoyan la idea de que se pavimente la ruta. Esto porque la jungla tiene mucha biodiversidad y además de que permitiendo el paso vehicular se facilitaría el transporte de drogas de las diferentes bandas de narcotráfico que controlan la zona. Esto sí no lo echan, los cuentos. Una hora subiendo la montaña esta, puro barro. La temperatura va desde los 15 a los 29 grados centígrados, lo que hace que los trayectos de 8 horas entre montañas dificulten la respiración y las constantes lluvias obligan a que el sendero sea intransitable, llegando incluso a lesionar a las personas. Los migrantes llevan comida para una semana, aunque en ocasiones no llegan a durar los 2 días, debido a que los ladrones que recorren la selva despojan a los viajeros de todas sus pertenencias. Se escucha. Por otro lado, los animales que viven en la selva, como serpientes, jaguares, entre otros, vuelven más peligroso el viaje. Todos los que cruzan la frontera y se adentran en la selva lo hacen huyendo de las dificultades económicas que tienen en sus países. El trayecto para cruzar el Tapón del Darién puede tomar hasta 9 días. Es un camino fangoso ya que esta es una zona muy lluviosa, llena de bosques e incluso manglares. Muchos mueren y sus cuerpos son abandonados en esta ruta, donde quienes logran atravesarla se encuentran pertenencias que los viajeros dejan atrás para aliviar la carga. Durante el trayecto, en él se deben superar asaltos, extorsiones y hasta violaciones, y también se olvidan incluso cuerpos de niños que no soportan el trayecto. Los que cuentan con suerte y logran terminar el viaje deben recorrer toda América Central hasta Tapachula, donde el trámite de visa es casi imposible y donde descaradamente funcionarios corruptos pueden cobrar hasta $2.000 a los migrantes por agilizar este trámite. Pero el viaje no termina ahí. Aún deben superar la difícil tarea de cruzar la frontera que divide México con Estados Unidos, el punto álgido donde muchos se entregan a las autoridades en busca de asilo. Gracias. ¿Tienes el siguiente? Sí, ya lo cargó. Vale, gracias.
¿Tú sabes cuál es el problema en África? Que todos se van. Puedes correr. Maestros, políticos, enfermeros. Los asaltos a la valla Son siempre jodidos. hay mucha gente que no entiende qué hacemos aquí. Si decimos lo que pasó, Aquí no ha pasado nada y punto. ¿Sabéis qué es lo que nos va a joder de verdad? El miedo, la paranoia, la duda. me voy a Mozambique a trabajar en un parque natural. Aprovecha este viaje para cambiar. ¿No íbamos a ser amigos? Bueno, eso es lo que hacen los amigos. Preocuparse. Sandra, ¿tú tienes idea de dónde estás? Sí, papá. Y también sé que soy mayor de edad. Me están matando elefantes dentro de la reserva. Y a Diane Fossey le mataban gorilas. ¿Quieres acabar como ella? Si hubiera muerto, ¿qué harías? Continúa. Gracias, Fernando. Bueno, mientras instalo el compartir pantalla, permítanme un segundo, por favor. ¿Ya estás compartiendo, Moni? Sí, voy a ponerla ahí, vale. Perdónenme un segundo. Y vamos aquí. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, Moni. Ok, perfecto. Bueno, fíjense ustedes que el video que les quería mostrar realmente, el segundo, esta es una película que se llama Adu. Hay otro video, cuando quieran pueden copiar los links que quedaron en la presentación de la vida real de un niño de 16 años más o menos que trata de pisar playa en España y se nota su desesperación hablándole a la policía española, pidiéndole que comprendiera que él no quería regresar a su país. Es desgarrador. Hay otros videos incluidos que me gustaría que vieran, porque realmente son situaciones muy álgidas, o sea, casi que les tocaron los dos videos más suaves de información no en situación, pero la realidad, y muchos de ustedes seguramente ya la conocerán, es muy álgida. Y aquí vengo al punto de el cuidado del cuidador, ¿no? No es fácil. Fernando, cuando preguntaba en la clase pasada, ¿con quiénes no trabajarían, verdad? Casi que es un lujo decir con quién uno no trabajaría, pero a veces no es solamente con quién no trabajaríamos, porque no creemos tener no sé, el temple o las herramientas o no, bueno, pueden haber diferentes ideas por las cuales no nos sentiríamos confortables, digámoslo así, pero realmente en psicología de emergencias tenemos que cuidarnos porque así no queramos muchas veces las situaciones de las víctimas nos pueden llegar a tocar, a pesar de saber definir muy bien lo que significa la palabra empatía. Bueno, entonces, vamos a hablar de niños migrantes no acompañados. El 51% de la población, o sea,
hay 280 millones de migrantes en el mundo y 78 millones de ellos corresponden a personas desplazadas y por desplazamiento forzoso 30 millones. El 51% de esos desplazados forzosos son niños. El 67% de ese 51 son forzados, como les decía, no es que ellos querían migrar. El 57% de ese total es por situación de guerra. El 47% de ese 51 van solos. Y el 11% de la población, que vendría siendo el 11% de la población migrante mundial. Esto, estadísticas del 2018. Los riesgos que los niños no acompañados a los que se ven expuestos, abuso, violencia, explotación, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, llegan a Italia, a Estados Unidos, por decir cualquier cosa, o a España, y terminan trabajando en trabajos que no son para niños y adicionalmente terminan siendo explotados, o sea, mayor cantidad de horas, trabajos que no son para niños, ¿no? Que el cuerpo no tiene la capacidad para trabajar en ese tipo de cosas. Preocupaciones sanitarias, pobreza, aislamiento, situaciones que le generan esfuerzo físico, discriminación, trato indebido, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los niños no acompañados. Con los niños en general, hay que mantener una distancia adecuada, hay que mantener contacto ocular, si podemos ponerlos a la altura de los niños, mucho mejor. Identificarnos, como decía Fernando, por nuestro nombre. Yo sí le agregaría el que soy psicóloga. No me voy a poner a mencionar los 5 títulos o qué sé yo, pero creo que esto sí le da como una visión a las víctimas, no solamente a los niños, sino en general, de quién es uno, ¿no? Y para qué está ahí, o sea, si saben qué significa un psicólogo, ¿no? Dar instrucciones sencillas, ya lo habíamos dicho, en términos de comunicación. Anime digamos, anime a actuar. Y si el niño actúa, ¿no? Si el niño colabora, etcétera, en términos de contarnos su historia, porque en este caso sí va a ser importante recoger todo este tipo de información en los refugios, reforcémoslo positivamente, ¿no? Si está nervioso o con visión de túnel, tratemos de sacarlo de ahí, de ese espacio. Anticipémosle siempre qué vamos a hacer, a dónde lo vamos a llevar. O sea, no es porque son niños o discapacitados o personas de la tercera edad que nosotros sabemos lo que estamos haciendo y ya está. Siempre hay que anticipar, siempre hay que informar, escuchar activamente, no mentir, por favor. Hacer preguntas, ¿no? Específicas sobre, muy seguramente a nosotros nos va a dar esa competencia de recoger la historia del niño anterior, la historia desde que dejó su hogar, la situación actual y qué es lo que desea futuro, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces estos niños que vienen solos dicen, estoy buscando a mi tío que vive en tal lado, etcétera, etcétera. Normalmente la idea es lograr hacer todo ese hilo conductor y pues muy posiblemente lograr que encuentre al familiar que viene buscando o reunirse nuevamente con su familia que la perdió en el camino, lo mismo, intentar colaborar. O sea, como decía Fernando la otra vez, ¿cuáles son sus necesidades? Sí, desde abrigo, comida, obviamente, a más allá, ¿no? ¿Qué es lo que está, cuál es su deseo a futuro? ¿Por qué está migrando? El principio de no daño, los principios son importantes, proteger los intereses del niño, consentimiento bien documentado, no discriminación, ojo con los intérpretes, respóndale a los niños de manera adecuada, no lo ponga en riesgo, tengan mucho cuidado porque, vuelvo y retomo, hoy escuché la clase de Fernando,
si una niña fue abusada por su tío, pues no la pongamos en el refugio con el tío, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con toda la información que el niño nos da. Otra cosa, la información es confidencial, ¿no? No podemos andar por ahí diciéndole a los colegas, es que es el niño abusado. O sea, no, el niño nos comentó a nosotros eso queda en el informe, pero eso queda entre el niño y nosotros, y en caso dado, ya una derivación, etcétera, es una cosa muy específica de manera profesional. Sea sensible al género, respete el historial del niño, ofrézcale un espacio seguro, tenga cuidado con los espacios públicos, vamos a tratar de mantener a los niños no acompañados en un espacio diferente al de los adultos, y asegúrese de que él entienda quiénes somos nosotros y qué estamos haciendo ahí, porque le estamos colaborando. Hay que informarle sus derechos, hay que ser claro, hay que generarle confianza. Lo que les decía, la información es confidencial. Use el tiempo que sea necesario, porque son niños. Es como las personas mayores, ¿no? De la tercera edad. Se requiere tiempo. Otro factor muy importante es tratar de que el niño no pase de manos en manos, ¿no? Para ellos esto es causa de angustia. Entonces, si una persona les puede acompañar la mayor cantidad de tiempo en el proceso, pues es lo mejor que podemos hacer por ellos. Adapte los medios a su edad, no lo presione, retroalimente, porque es un niño no significa que no esté entendiendo o que no sea una persona capaz, con cierta capacidad de toma de decisiones, ¿no? Los retos, la cantidad de niños con los que vayamos a trabajar. O sea, pueden ser muchos. Entonces, eso es un reto. Dificultad para diferenciar niños de jóvenes. Hay niños de 15 que parecen de 20, por ejemplo, ¿no? Igual, todos sabemos que hasta los 21 años el cerebro se está desarrollando. Entonces, casi que siguen siendo niños, ¿no? Tratar de darles nuestro apoyo. Las leyes son muy estrictas, ¿no? Si tiene más de 16 debe ser tratado de otra manera, o los procedimientos jurídicos son distintos, pero a nosotros no se nos debe olvidar como acompañantes, como psicólogos de emergencias, que prácticamente tenemos niños enfrente, que muy seguramente su historia de vida nos va a hacer ver que son niños que fueron obligados a migrar. Diferenciar qué niños están viajando acompañados y cuáles están viajando solos es muy importante, porque muchas veces también hay adultos que aprovechan la situación para decir, no, yo soy el tío de ese niño, etcétera, etcétera. Miren, yo les digo cuántas veces en Haití, casi que, no sé ni cómo fue que se dieron cuenta que iba a salir un avión, obviamente no desde el mismo Haití, pero muy seguramente no sé de dónde, pero podría haber sido República Dominicana, un avión cargado de niños, y realmente ese avión lo que pretendía era realizar un tráfico de niños. Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños que no van acompañados, porque son presa fácil de los grupos de tráfico. Otro reto, la carencia de cuidados alternativos, ¿no? Normalmente en uno de los videos ustedes van a encontrar es una niña que comenta cómo le fue, como cuando fue separada entrando a Estados Unidos de sus padres, y cómo estaban en unas carpas donde ella dice que no habían ventanas, que casi no se podía respirar, que estaban todos en el mismo espacio pequeño, que la comida era casi cruda, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de cuidados alternativos podemos ofrecerles? Falta de servicios, falta de alojamiento separado de los adultos, falta de acceso a información, falta de coordinación y cooperación. Entonces, esos son retos. Falta de voluntad política. O sea, ya es triste que no hayan programas de reunificación, sino que se generen programas de separación, ¿no? Entonces, la voluntad política, falta de recursos y de personal, el suficiente personal, porque muy seguramente cuando yo les dije a ustedes, la intención es que un niño no pase de mano en mano, pues uno dice, no, pues qué maravilla, pero eso es ideal, ¿no? Pero no es real. Poder contar con los recursos y el personal requerido, ¿no?
leyes y políticas que cubran las necesidades de los niños. Las leyes discriminatorias que existen actualmente es un reto. El plan de ruta. Hay que marcarnos siempre un plan de ruta. Buscar su salud y bienestar, el desarrollo personal de sus intereses, de sus opiniones, de su red personal, relaciones positivas, tratar de buscar lo mejor para el niño, aprendizaje, trabajo. No sé si ustedes, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en Colombia, un movimiento poblacional de Venezuela hace un par de años ya, y de las primeras cosas que se les pudo ofrecer fue tratar de que los niños tuvieran acceso a educación, ¿no? O sea, es tratar de generarles su espacio típico lo más pronto posible. Hay un video también en el que un niño que migra hacia Estados Unidos, él dice que él se quiere devolver porque está faltando a la escuela y que le hacen falta a sus compañeritos. O sea, él no está pensando en un mejor futuro, no sé qué, él tiene una realidad y es su realidad. Hay que tratar de compensarla. El lugar para vivir, que sea un lugar adecuado, más adelante vamos a ver, que tenga la posibilidad de sentirse en libertad, no en un campo de refugiados que a él lo pueda hacer sentir mal, ¿no? Enseñarles sobre finanzas, sobre todo a los niños cuando ya van siendo un poco mayores, porque normalmente los programas es que cuando tenga 18, pues el niño se pueda valer por sí mismo. Entonces, enseñarle una serie de procesos que van a ser importantes para su futuro. Asuntos legales, finanzas, a aprender a cocinar, o sea, a defenderse por sí mismo, a ir de compras, ¿no? Esto con campamentos que quedan establecidos prácticamente durante mucho tiempo. Igualdad de derecho a los locales, lo que hablábamos de la integración y no de la adaptación, no privarle de la libertad, lo que les mencionaba, no mantenerlo en grupos grandes a largo plazo, ¿no? Para ellos es muy importante dentro de su crecimiento el poder contar como con un núcleo familiar, ¿no? Darle acogida en residencias en lo posible, tener mucho cuidado con qué tipo de residencias son. Claro, nosotros no somos psicólogos sociales, pero desde una primera fase va a depender mucho de nosotros el poder apoyar en que esos espacios se den como debe ser, ¿no? Entonces, tener en cuenta todo este tipo de cosas. O sea, no podemos enfocarnos solo en no, a nosotros nos toca fase de crisis, no más, no. Nosotros tenemos que visualizar muchas cosas a futuro con respecto a niños, con respecto a vulnerabilidad, a reagrupamiento familiar, a acompañamiento, a protocolos, porque si los protocolos de inicio no están bien determinados, el resto va a ser un caos, ¿no? Bueno, tratar de generarles instalaciones abiertas, no regímenes estrictos, ¿no? Que no es una correccional, es un refugio para niños, ofrecerle protección, a higiene, personal calificado, cuidadores permanentes y no rotativos, como se los mencionaba anteriormente, apartarlos de grupos de adultos que no sean familiares, cuidado alternativo parecido al familiar. Sé que en muchas cosas soy muy reiterativa, pero es que mi deseo es que quede este todo, porque si logramos que la información nos quede, el día que debamos intervenir, va a fluir solo, ¿no? Entonces no hay que ir a repasar apuntes ni cosas por el estilo. Los intérpretes, vuelvo y menciono, no deben influenciar al niño, no deben añadir o omitir información que el niño ha dado, no deben mejorar los detalles, o sea, deben ahí sí casi que traducir lo que el niño está tratando de decirnos, debe ser neutral, no se debe sorprender con lo que el niño cuenta, o sea, si fue violado,
si vio cómo moría una persona y lo describió, tratar de no, o sea, tratar de, como a nosotros nos enseñaron en la facultad, la cara espejo, ¿no? O sea, no sorprender con actitudes, etcétera, de lo que informa el niño, mostrarse cálido, comprender las diferencias culturales. Eso es muy importante para un intérprete. Cubrir las necesidades básicas, esto ya más o menos se los había mencionado, ¿no? Que tenga acceso a aprender una lengua local, si es el inglés, si es el italiano, si es el español, tener acceso a un celular, ¿no? Porque se puede, por ejemplo, se puede hacer una recogida de celulares viejos. Le hacemos un favor al planeta y hacemos un favor para nosotros al futuro. Eso sería una buena táctica, tener recogidos celulares. Claro, el asunto de las SIM, de las tarjetas es un poco más complicado, pero darles acceso a la comunicación, ¿no? Acceso a educación también, el poder ofrecerles ampliación de sus conocimientos. Bueno, ahora, ofrecerles seguridad, determinar muy bien cuáles son sus necesidades, fortalecer su proceso de toma de decisiones, disminuir su incertidumbre. ¿Cuál es la mejor manera? Educando, informando, ¿no? Consolide las figuras de autoridad, lo que habíamos dicho antes. Si hay personas en ese grupo de migración específica de cierto sitio, ¿quiénes son los líderes, ¿no? Para que puedan ser como esas figuras de autoridad. Trabajar de sensibilización sistemática. Ya estamos hablando un poco del campamento, ¿no? Del refugio. Bueno, del sitio de acogida. ¿Está bien? Ahora, el objetivo de intervención es lograr valoración del entorno, fortalecimiento de los propios recursos de las víctimas que vamos a tener, generar espacios de diálogo, generar espacios de apoyo. Si ven que en ninguna parte hablamos de intervenciones terapéuticas, o sea, eso no es lo que a nosotros nos compete. Mejorar la convivencia, para lograr así una integración. Aquí vemos ciertos tipos de involucramiento social, ¿no? Y estas son alternativas a la adaptación. La idea es que la persona se integre, ¿no? No que asimile, porque eso sería adaptarse, ¿no? Lo que el medio me da y eso es lo que voy a tener. No separarme de la población que me está acogiendo, ¿no? Sino que lo mejor es tratar de integrarme y no marginarme tampoco, ¿no? O sea, el gueto. O sea, nosotros somos los X y vamos a seguir ahí en nuestro grupito a pesar de que hemos sido, digamos, acogidos por esta cultura. Lo mejor es tratar de buscar la integración. ¿Qué buscamos con una intervención psicosocial? El duelo cultural, ¿recuerdan? Se le llama 7 duelos. Apoyarlos y con ello cubrir su necesidad de sentirse seguro, de escolarización, de su vida en comunidad, lo hemos hablado ya anteriormente, de identificarse, de sentirse persona, ¿no? De sentirse una entidad, digámoslo así. Lograr activar, ya se mencionó en PAPS también, uno de nuestros objetivos finales es que la persona se active, porque no vamos a estar para ellos ahí de por vida, ¿no? Entonces, darle las herramientas para que él logre activarse y lograr tomar decisiones, que participe, lograr reagrupar familiarmente, lograr que la persona se sienta lo que era antes, darle información, apoyo emocional, buscar atención, apoyo a necesidades, lo que habíamos mencionado, espacios de encuentro, de trabajo, de fortalecimiento, eso es lo que se hace en una intervención psicosocial. En crisis, primera fase, ¿no? O sea, la situación álgida que nos va a corresponder a los psicólogos de emergencias, apoyar, escuchar. La capacidad de escucha es uno de los pilares básicos de la psicología de emergencias. Ayudar a enfrentar lo sucedido, o sea, con la escucha ya hacemos el 50%.
sacar de esa visión de túnel, comprender las reacciones emocionales, hacerle entender que esta frase es, o sea, se acuña en el cerebro y son reacciones normales ante situaciones anormales, todo lo que se está viviendo y sintiendo, ¿no? Entonces, normalizar. Buscar el restablecimiento de sus relaciones sociales, prever tensiones, la afirmación comunitaria, ser un apoyo de testimonio, ¿no? Lo que el niño o la persona nos cuenta que ha vivenciado, etcétera, es importante para ayudarle a sostener, a hilar, ¿no? Lo que le ha sucedido. Con la ayuda humanitaria. Con la ayuda humanitaria también es importante una serie de aspectos. No es que como psicólogo de emergencia solo nos corresponda a nosotros, pero no podemos ser ajenos. Las relaciones de poder que se van a dar, cuáles son los criterios de ayuda, ¿no? ¿Por qué aquí los víveres, o sea, cómo es la repartición, por ejemplo, de las ayudas? Involucrar a los afectados es supremamente importante. Activar, apoyar las formas de organización propia, ¿no? Que los líderes no seamos nosotros, sino ellos, su comunidad, el control efectivo de la ayuda, ¿no? Potenciar siempre el apoyo mutuo, activar, esa es la palabra. Oportunidades de trabajo, identificar líderes, conocimiento del contexto y de esa comunidad, los aspectos culturales, ya lo habíamos mencionado, seguimiento y evaluación, sistemas locales de salud, lo que se hablaba el otro día en PAPS, saber dónde quedan los hospitales, quiénes están interviniendo, si estamos trabajando internamente con Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, o con la Organización Mundial para las Migraciones, o con entidades locales, con ejército, por ejemplo, con la policía, si habláramos de la Unión Europea, con Frontex, en fin, hay que tener todo el mapa determinado. O sea, a nosotros como psicólogos de emergencia no nos compete solamente el PAPS, porque como lo han dicho en esa clase, los PAPS los puede dar, o si capacitamos a los militares, pueden dar los militares, ¿no? Pero a nosotros nos compete una visión más amplia de todo lo que es el acompañamiento psicológico y todos estos procesos. Ver cuáles son las fortalezas de las personas, quiénes están en situación de riesgo, quiénes requieren más atención, proporcionar soluciones, reducir situaciones de riesgo, cubrir necesidades, que lo hemos venido hablando, dar sentido a la realidad, o sea, hilar, como les había mencionado al principio, generar espacios de encuentro, sostenerse, la capacidad de que ellos se sostengan mutuamente, controlar reacciones impulsivas, porque se va a dar, sobre todo cuando hay grupos grandes, hay que tener muy en cuenta quiénes son líderes positivos y quiénes son líderes negativos, entonces saber manejar esas situaciones, reconocimiento de sentimientos, las experiencias, ¿no? La panorámica del todo, el poder colectivo, la expresión colectiva, ¿no? Estamos hablando de colectivos, de grupos. En fase 1, lo que les hablaba, es importante la recepción y la información. Como les digo, si al principio estamos bien enfocados en protocolos y en recepción, el resto va a fluir medianamente como debe ser. Si no es así, ya desde el principio va a ser un caos. La recepción de la información, el apoyo emocional, el cuidado de grupos vulnerables, instituciones con las que vamos a trabajar, asistencia financiera en material, escucha, acompañamiento, determinar cuál es el problema, ¿no? General y cuáles son las situaciones individuales, evaluar los recursos, desarrollar un plan y un seguimiento. En una fase 2, muchas veces puede ser que nos convocan a nosotros y no van a convocar más psicólogos,
después. O sea, ustedes ya lo están haciendo muy bien, etcétera. Entonces, la educación pública, difusión de la información, manejo de masa media de los medios, normalizar síntomas, medios adecuados, evaluar todo el proceso. Siempre hay que hacer paros y evaluar. ¿Cómo nos fue al inicio? ¿Cómo estamos haciendo el seguimiento? ¿Qué fechas claves hay dentro del proceso? O sea, debemos realizar toda una programación, trabajar con los líderes comunitarios, dar a conocer los servicios. Todos estos aspectos son muy importantes trabajando en refugios. Líneas de ayuda telefónica, si es el caso, servicio de cuidados infantiles. Claro, esto es muy de competencia psicosocial. Pero es como les digo, puede que seamos relevados, puede que no. Entonces hay que saber, ok, yo ya los primeros auxilios psicológicos, ya trabajamos con los cuidadores, ya entregamos informes. Puede ser que después a nosotros mismos nos digan, por favor, encárguense ustedes de servicio de apoyo a duelo, planifiquen, que resulta que hubo muertos, etcétera, hay gente que tenemos en el hospital que está enferma, necesitamos reubicar. O sea, debemos tener conocimiento total de la panorámica, ¿está bien? El seguimiento es muy importante. Si la persona sí fue reunificada, digamos, no podemos solamente como, esto es lo que a mí me compete y chao, ¿no? Va a haber procesos en donde al psicólogo de emergencias nos pueden volver a convocar, el dar noticias difíciles, el fallecimiento de alguien, ¿no? Estábamos buscando una reunificación, pero resulta que se encontró el cuerpo en el río del familiar, ¿no? ¿Quién está preparado para dar malas noticias? Nosotros. Entonces, se puede, mientras estamos como en ese primer proceso, fase, ya hay otros que estaban más adelante, porque las migraciones no se dan en un momento y pare de contar, sino que son fluidas, ¿no? Entonces, nos van a tocar diferentes momentos en los procesos de apoyo a la intervención. Como decíamos, busque revisar, reorganizar, normalizar, establecer piso. Las reacciones post-evento, ya ustedes las conocen, yo se las dejo en la presentación. Estrés agudo, siempre tenerlo en mente, cuáles son las características de lo que se puede presentar. Los síntomas. Lo mismo, con los contenidos a abarcar, dar seguridad, psicoeducación, contrarrestar la generalización negativa, la red de apoyo, disminuir sentimiento de alienación, conectar con otros, desarrollar optimismo y esperanza, mostrar posibilidades, destacar la efectividad de ponerse en marcha. Ahí ya están más resumidos, ¿está bien? Nuestras nuevas tareas, aprender de la experiencia que se tuvo, ¿no? En el primer momento que nos tocó a nosotros, ¿qué aprendimos? ¿Qué tengo que fortalecer? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué podemos mejorar como equipo? Cerrar el proceso esencial significativo, recordar que no es terapia, disolver la impotencia, restaurar el control, reautorizar, abordar tareas, resolver problemas, construir perspectivas para el futuro. Con los protocolos de intervención, no olvidemos cómo se realiza un protocolo: introducción, análisis del fenómeno, diagnóstico de necesidades, objetivos a corto y largo plazo, recursos humanos, materiales y económicos. Recursos humanos, materiales y económicos. Medidas de actuación, evaluación, referencias. ¿Por qué quiero mencionar los protocolos de intervención? Porque sobre todo en ayuda humanitaria va a ser muy importante estos trabajos. ¿Por qué? Porque quienes van a ofrecer el dinero para apoyar desplazamientos migratorios, ellos lo que quieren ver son los indicadores de gestión, ¿no? No qué se hizo y cómo nos sentimos, sino realmente un trabajo bien hecho que sustente y soporte el para qué sirve una intervención y un apoyo
psicológico, por ejemplo, a personas desplazadas o personas que están buscando refugio, ¿no? Que han salido de su país en búsqueda de un futuro mejor. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el análisis que hicimos? ¿Cómo intervenimos? Y cuáles son las conclusiones y si esa intervención sirvió o no. Y para eso necesitamos objetivos a corto y a largo plazo. Si lo dejamos en corto, yo intervengo a esta víctima, la acompaño, le hago el acompañamiento, la escucho, etcétera, y la dejo ir y ya. Después, cuando los organismos de apoyo quieren seguir apoyando, muy seguramente la parte médica va a ser su estudio, muy seguramente la de abastecimiento de agua y comida va a ser su estudio y va a entregar sus indicadores de gestión. A nosotros como psicólogos nos compete lo mismo, ¿no? Y especialmente cuando las heridas no son visibles, el trabajo es todavía más arduo. ¿Está bien? Ya vamos terminando. No se les olvide en una gestión de proyectos realizar un resumen. ¿Por qué la gente está migrando? ¿Qué se podría hacer para que ese país no expulse? ¿Por qué este país se está volviendo en un país receptor? ¿No? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Qué tipo de intervención realizamos? ¿No? ¿Con qué actividades, etcétera? ¿Qué implementos utilizamos? ¿Qué recursos administrativos, presupuestos, intervención psicológica? Factores de sostenibilidad de ese proyecto, el seguimiento y evaluación con indicadores de gestión, supremamente importante para mantener un proyecto de intervención con desplazados, conclusiones, apéndices técnicos, formatos, formularios, etcétera, supremamente importante para poder sostener nuestra intervención, nuestros quehacer profesional en apoyo emocional y de psicología de emergencias en situaciones de desplazamientos poblacionales, en situaciones de migración en búsqueda de refugio y asilo. Metodología, fases de proceso. Buscamos soluciones privadas y temporales. Lo mismo, hacer monitoreo de los proyectos. ¿Quiénes son los destinatarios? El procesamiento de datos, indicadores, instrumentos, periodicidad, unidades en observación, tipo de informe. Todo esto, este es el plan de monitoreo. Se los quiero recordar al final y en los últimos minutos, específicamente para decirles que es muy, muy importante, vuelvo y recalco, los protocolos de actuación y los planes de intervención y de monitoreo para poder soportar lo que nosotros estamos haciendo y para darle una historia, un histórico al trabajo que venimos realizando. O sea, no es solamente si nos hacen una entrevista y queda un documental en televisión, que eso es el todo, ¿no? Un documental es una de las maneras de crear historia, ¿no? De generar memoria, pero no es la única. Entonces, por favor, con todo el rigor científico de nuestro quehacer profesional, vamos a intervenir como psicólogos de emergencias en intervención con migrantes, refugiados, asilantes. No quiero dejar atrás a personas de otras culturas. No olvidar todos estos aspectos. Y bueno, les agradezco muchísimo la atención. No sé si tenemos 5 minuticos para preguntas.